tiempo, este accidente gramatical del verbo, simplemente lo que nos dice es el sujeto, si es singular o es plural. ¿Cuántas personas? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice, te haré entender y te enseñaré. Hermanita Claudia, estamos hablando de singular o de plural en esa oración. Te haré entender y te enseñaré. ¿Es singular, pastor? En singular, ¿cierto? El sujeto, digamos, en este caso es el Señor, ¿no? El Salmo 32:8. Está hablando el Señor y esta es una sola persona, ¿no? Yo, dice el Señor, te haré entender y te enseñaré, singular. Luego, el otro ejemplo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. En esos verbos que están ahí, Juan, ¿están en singular o en plural? ¿Cuáles están en singular y cuáles en plural? Les doy es plural. ¿Doy es plural? No, les. No, porque es que les no es el verbo es doy. Sí, plural. Doy, si yo digo yo doy, ¿es singular o es plural? No, plural. Doy. No, es singular, porque soy Singular, yo. sí, señor, qué pena. Es que me Soy confundí una por sola. les. No, exacto. Lo que pasa es que les es a ellos, pero el que hace la acción soy yo. En este Sí. caso es Pablo. Pablo dice, yo doy testimonio a ellos, podríamos decirlo, Sí, ¿cierto? señor. Porque yo doy testimonio a ellos. O yo les doy. Entonces, les está hablando de ellos, pero el que hace la acción soy yo, dice Pablo. Yo doy. Entonces es singular. Y el otro verbo, tienen celo, está en En singular. tienen celo. Tienen. Ah, no, plural, ahí sí es. Exacto, Tienen. ahí sí es plural, ¿cierto? Sí, Ellos señor. tienen celo, ¿sí? Entonces ahí está en plural. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eso ya lo habíamos mencionado la vez pasada. Yo les había mostrado este cuadrito, que es muy sencillo, singular y plural, ¿cierto? Yo, tú, él, ella, es singular, nosotros, vosotros, ellos es plural. Entonces, ese es muy sencillo, simplemente mirar el verbo y mirar si el sujeto, quien está realizando la acción, es singular o es plural. El otro accidente es persona. La persona es el accidente persona expresa cuál de las tres personas gramaticales ejecuta la acción verbal. Hay tres personas gramaticales, tres personas en singular y tres personas en plural. Primera, segunda y tercera persona, esas son las tres personas. Entonces, si yo digo primera persona singular, hermanita Claudia, primera persona singular, primera persona singular, fácil. Ok. Sí, ok, sería yo, tú, él. No, primera persona. Mm, Tú misma lo Primera dijiste. persona sería yo. Ajá, exacto. Ok. Es. Hermano César, primera persona plural. Primera persona Tú, él. Ellos, nosotros. nosotros. Ujú. Nosotros, primera persona plural. Eh, Hermano Alberto, segunda persona plural. Señor, Segunda persona eh, plural. se entrecortó. Segunda persona plural. Plural. Ellos. No, segunda persona plural. Plural. Segunda Segunda. persona. Plural. Sí, señor. Vosotros. Vosotros. Vosotros o ustedes. Muy bien. Listo. Hermano Ever, vamos a corchar al hermano Ever. ¿Se fue?
Ese dice el hermano Ever. Aquí estoy, aquí estoy. Y hágale, pastor. Hermano Ever, te giras? segunda persona singular. Segunda persona singular. Sí. ¿No? eh, no, pastor. Tengo que ubicarme bien en... Póngale cuidado a este cuadrito. Sí, Primera persona, segunda persona y tercera persona. Del singular. Primera persona del singular, yo. yo. Segunda persona del singular, tú. Ok, Tercera persona del singular, él o ella. ok. Primera persona del plural, nosotros. Sí, Segunda persona del plural, vosotros. sí. Tercera persona del plural, ellos o ellas. Ok. ¿Listo? Entonces, es sencillo. Yo, tú, él, eso no lo sabemos de memoria. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Los tres primeros son singular, los tres segundos son plural. ¿Listo? Ok. Hermanito Oscar, tercera persona plural. Ellos o ellas, pastor. Muy bien. Juan, tercera persona singular. Eh, él, Él, muy bien. Marisol, eh, segunda persona singular. tú. Tú, muy bien, muy bien. Sí, es muy fácil, la verdad es muy fácil. Entonces, las tres primeras personas, yo, tú, él, ¿cierto? Yo, tú, él, singular. Nosotros, vosotros, ellos, plural. Simplemente es yo, primero, tú, segundo, él o ella, tercero. Nosotros primero, vosotros segundo, ellos o ellas, tercero. ¿Listo? Bueno, aquí vemos unos ejemplos de algunos textos bíblicos. Entonces dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de nosotros, el verbo perdonamos, ya en este caso, el verbo perdonamos está acompañado por el pronombre nosotros. Entonces, pues es muy fácil, ¿no? Perdonamos, ¿quiénes? Nosotros, primera persona plural. ¿Listo? En la segunda oración, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Aquí ya no nos dice el pronombre, ya no nos está diciendo quién es el sujeto, no está acompañado en pronombre, pero si le preguntamos he codiciado, le pregunto quién. Entonces, ¿qué persona sería, hermanito Alberto? Él. He codiciado. ¿Quién? Ah, yo. Yo. Exacto. Por eso es importante. Para que ustedes detecten la persona es preguntarle quién. ¿Quién está hablando? Entonces, yo he codiciado, yo. De nadie he codiciado, dice Pablo. Pastor, pero una pregunta. Señor, Entonces, ese no sería un pronombre porque está como verbo. ese es el verbo haber. Pero cuando dice no se Por eso, refiere a mí. no, es el verbo haber, que está conjugado en primera persona. Ah, Yo porque ahí he, se yo, confunde, ¿no? yo he, del verbo haber. Yo Ah, he sí, yo. codiciado. El es la acción. Ya, entendí, Exacto. gracias. Exacto. Eso, pastor, gracias. Listo. Hermanito Santiago, fructificad y multiplicaos. ¿Qué persona es? Perdón, persona y número. Yo diría que Fructificad y multiplicaos. segunda persona eh, plural. Sí, segunda persona plural. Es decir, vosotros. Vosotros, fructificad y multiplicaos. Maito Oscar, no matarás. Persona y número. Señor. Segunda persona al singular.
Segunda persona del singular. Tú no matarás. No matarás. Eh, venga, la familia Sánchez no ha participado. ¿Cuántos hay allá? ¿Quiénes están allá? Solo veo a la hermana Mariela. Allí también. ¿Señora? Y también está, si no tiene, Ah, bueno, Marita Mariela. señor. Y levantándose le echaron esos dos verbos. Dígame las personas, número y persona de esos dos verbos. Tercera persona singular, ¿Quién? ¿Cuál verbo? él. Ajá. El verbo no, el verbo levantándose. Él. Sí, muy bien. Levantando. Ujú. Y le echaron, Echaron. Ellos echaron. Tercera persona plural, ellos. pero dice le echaron. ¿A quién? A, Sí, a él. A él. También es la misma persona, es la misma persona. ¿Sí? Le echaron a él. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es tercera persona singular. Bueno, ¿qué más le preguntamos? Marita Claudia. Y David temió a Dios aquel día. Ahí sería, o sea, David, él, el tercera persona de singular. Y mirar el cuaderno. ¿Cómo me vio? ¿Se me Ay, extravían los ojos? me gusta que ponga la cámara para ver. Pero Me sí, descubrió. bien, bien, estuvo bien. Así que es él. O sea, es segunda persona, digo, tercera persona del singular. Listo. Singular. Entonces, aquí está el resumen, ¿no? Este cuadrito es muy sencillo. Sí, es memorizarlo, ¿cierto? Saber que la primera persona del singular soy yo, que la segunda persona del singular es tú, la tercera persona del singular es él o ella, que la primera persona del plural nosotros, la segunda persona del plural vosotros y la tercera plural ellos o ellas. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar el tema del tiempo. Este es el último accidente, lo dejé de últimas porque pues es el más eh, importante, es el más importante, el más relevante. Es el que, digamos, como que más nosotros tenemos en cuenta porque nos da la información, quizás lo que es más relevante en el verbo. Recuerden que yo les decía que el verbo es la palabra, la palabra más importante en la oración, la palabra más importante, lógicamente junto con el sujeto, pero el verbo tiene la capacidad de que solo, inclusive solo bien conjugado, puede darnos toda la información que necesitamos, ¿cierto? Ya lo he puesto el ejemplo, por ejemplo, de corrió. Si yo digo corrió, solamente con esa palabra, es una sola palabra, estoy diciendo que fue él, ¿cierto? Que, bueno, hablándolo gramaticalmente, entonces estamos hablando de la tercera persona del singular, estamos hablando del pasado, estamos hablando del modo indicativo, estamos hablando de la voz activa, ¿cierto? Entonces miren que estamos dando toda la información solamente con una palabra, nos da toda la información y ya se constituye una oración, ¿cierto? Una oración, esa sola palabra. Entonces, en el caso del tiempo, el tiempo indica el momento en que se realiza la acción. ¿Sí? Vamos a dar una definición muy sencilla, porque de todas formas la palabra, lo que se habla del tiempo, pues es un poco más complejo, pero vamos a tomarlo así nomás. Simplemente, el tiempo es lo que indica el momento en que se realiza la acción, ¿cierto? En qué tiempo está realizando la acción de ese verbo que estamos conjugando o que está conjugado. Los tiempos fundamentales o absolutos son tres. Son tres, que es lo que mencionábamos la vez pasada. Pasado, que también se le llama pretérito, cuando encuentren ese nombre pretérito,
simplemente estamos hablando del mismo pasado, ¿cierto? Se le llama pasado o pretérito. ¿Qué indica el pasado o el pretérito? Bueno, como su nombre lo dice, indica acciones pasadas o acciones realizadas ya de antemano. El presente indica acciones en plena realización, ¿cierto? Que están precisamente se llama presente porque está en tiempo presente. Y el futuro indica que las acciones se realizarán. ¿Mm? Es muy sencillo, ¿no? Pasado, presente y futuro. Cuando hablamos ya de como un poco más elaborado, ya entonces hablamos de que en cuanto al tema de la conjugación, los tiempos también se adecuan a diferentes matices. Los tiempos se adecuan a diferentes matices y hay una clasificación que vamos a mirar a continuación. Vamos a mirar estas clasificaciones. La primera es los tiempos simples. Entonces, dentro del pasado, presente y futuro, ¿cierto? Hay, por ejemplo, hay un presente simple, ¿cierto? El presente es simple. El pretérito también, es decir, el pasado indefinido es un tiempo simple. El pretérito imperfecto también es un pasado, es un tiempo simple, ese pasado imperfecto. Y el futuro imperfecto igualmente también hablamos de él como un tiempo simple. ¿Qué característica tienen estos tiempos simples? Sí, que, como su nombre lo dice, están formados por una sola palabra. Es decir, son muy simples, muy sencillos. Por ejemplo, el hermano Alberto me decía de ese texto que estábamos viendo de ¿cómo es que dice? He codiciado. Entonces, mire que ahí hay dos verbos. Entonces, no es un tiempo simple, ¿cierto? No hablamos en ese caso de un tiempo simple. Y como les decía, entonces el tiempo simple está formado por una sola palabra. Por ejemplo, una virgen concebirá. Una virgen concebirá. Ese verbo es una sola palabra. Entonces estamos hablando de un pasado simple, ¿cierto? Es simple, es una sola palabra. ¿Mm? El otro ejemplo, y dijo Israel a José, otra palabra simple, otro tiempo simple. Este verbo está en un tiempo simple, está en un pasado y es un pasado simple. ¿Mm? El niño crecía, otra vez, una sola palabra, tiempo simple, y se fortalecía, dice allá en Lucas 1:80. A nadie conocemos, pues, igualmente, está en tiempo simple. Hermanito Felipe, por ahí. Sí, señor. Bueno, la primera oración, ¿qué, qué persona y qué número? Es tercera persona del singular. Tercera persona del singular. Muy bien. Marita Claudia, ¿eso está en tiempo pasado, tiempo futuro, tiempo presente? Fácil. Está en Pregúntele tiempo al futuro, verso. pastor, porque dice que concebirá. Exacto. Fácil, ¿cierto? Listo. Manita Mariela. Y dijo Israel a José. ¿Qué persona? ¿Qué número? Él, tercera persona singular. Sí, señora. ¿Y qué tiempo? Eh, presente, Dijo. dijo pasado, pues le dijo. Pasado. Exacto. ¿Indicativo o imperativo, subjuntivo? Indicativo, Indicativo. Está indicando, está afirmando, ¿cierto? Y la voz activa, activa, ¿cierto? Es decir, el sujeto es el que está haciendo la acción, ¿cierto? No recae la acción, sino que la está haciendo. Listo. Hermanito Oscar. Y el niño crecía y se fortalecía. ¿Qué persona y qué número? El niño es tercera persona del singular. Tercera persona
del singular. Él crecía. Muy bien. Tiempo. El tiempo es crecía pasado. Pareciera un presente, ¿no? Casi Pareciera, presente. pero es pasado porque debería decir crece si fuera presente, ¿no? Si fuera presente, él crece. Sí, señor. Listo. ¿En qué voz? Activa, Voz activa. porque ¿Qué modo? que crece. Indicativo. Muy bien. Cristian, la siguiente oración. A nadie conocemos. Pastor, Nadie póngame conoce. la más difícil. Señor, la más difícil. Póngame la más difícil, que eso está muy fácil. Uy. Ahorita le pongo una más difícil. No, mentiras, mentiras. A nadie conocemos según la carne. ¿Qué tiempo y qué persona y qué número? A nadie conocemos según la carne. Uy, pastor. Pregúntale al verbo conocemos. ¿Quiénes? Primera persona plural. No le ayuden, no le ayuden. Manuel Alberto. Ay, qué pena, pastor. A nadie conocemos. ¿Quiénes? Nosotros. Exacto. Eso es en plural. Nosotros. Sí, primera persona plural. Conocemos segunda persona. Segunda, sí. Pasado, presente, futuro. A nadie conocemos. Futuro. Futuro, Ah, no, es presente. presente. Muy bien. Presente. El modo indicativo, imperativo, subjuntivo. A nadie conocemos. Indicativo. Está afirmando, ¿cierto? Sí, ¿Y señor. voz activa o pasiva? Activa. Activa, muy bien. Muy bien. Listo. Mire que es cuestión de práctica. Esto es como la bicicleta. Entre más montamos, más expertos vamos volviéndonos. Listo. Vamos entonces al otro tiempo, los tiempos compuestos. Los tiempos simples, una sola palabra. Tiempos compuestos. Los tiempos compuestos están formados por dos o más palabras. Es muy fácil identificarlos. Son verbos. Cuando veamos 2, 3 verbos, creo que hasta 3 o 4, no recuerdo hasta cuántos hay, donde encontramos 2 o 3 verbos seguidos. Entonces, cuando los veamos así seguidos, entonces de una vez inmediatamente sabemos que es un tiempo compuesto, ¿cierto? Normalmente se usa el verbo haber como un verbo auxiliar. También en algunos casos el verbo tener. Luego del verbo haber o el de tener, entonces viene un participio o en algunos casos viene un infinitivo también. Eso toca tenerlo presente. Pero lo más fácil es, tiempos compuestos son compuestos por dos o más palabras. ¿Qué tiempos tenemos compuestos en lo que normalmente encontramos? Está el pretérito anterior, es decir, el pasado anterior, y el futuro perfecto. El futuro perfecto también se construye con dos verbos o más verbos. ¿Listo? ¿Quién no le he preguntado? Pastor, el micrófono Se fue la está voz, pastor. bloqueado. Ah, perdón. ¿Ya? ¿Ahora sí? Hermanito César. Tenemos 5 verbos en la primera oración, en la primera frase. Entonces, de esa frase, el primer verbo, podía, ¿es tiempo simple o tiempo compuesto? Simple. Simple, muy bien. Es una sola palabra. Ser puesto.
Tiempo simple, tiempo compuesto. Como hay dos, sería compuesto. Compuesto. Ajá. Y en la otra, hubiera apelado. Compuesto Compuesto también. también. Si ven que estos son dos verbos. Digamos, la primera palabra, podía, es el verbo poder, está solito. En los otros dos, ser, ¿cierto? Es el verbo ser y el verbo poner. En las otras dos, el verbo haber y el verbo apelar. Entonces ahí vemos tiempos compuestos, ¿sí? En el segundo compuesto vemos el verbo haber. ¿Sí? El verbo haber es el que más aparece como verbo auxiliar, ¿sí? Es el que más encontramos constantemente como verbo auxiliar. ¿Listo? Hermano César, entonces, en la primera oración, podía, ¿qué persona y qué número? Sería segunda persona del No, singular. no. Ah, perdón, Él sí. podía, Ah, no, mentira, no. yo tuve el... Tercera, ¿Tercera qué? es tercera singular. Él, Él podía, yo tuve el... Ah, sí. sí. Ser puesto, ¿Ser qué? ser puesto. Ser, entonces primero ser. O ahí No, como... es sería un verbo compuesto, igual las dos van ser. juntas. Entonces este hombre ser... ¿Quién? Él. Ser él, Él. Entonces sería él, sería tercera persona singular. del singular. Exacto. Miren que en ese caso es muy sencillo. La manera más fácil es preguntarle quién. ¿Sí? Hubiera apelado. ¿Quién? También él. Él. Listo. Listo. Hermano César, podía. ¿En qué modo está? Indicativo, subjuntivo, imperativo. Ahí sería indicativo. Indicativo, podía. Él podía. No, ese es modo subjuntivo. Porque es una posibilidad. No está como tal afirmando, sino está como sugiriendo algo, como dando una posibilidad. ¿Mm? En el caso de ser puesto, ser puesto sí está en modo indicativo. Hubiera apelado también en modo subjuntivo. Es una posibilidad. ¿Sí? Ya. ¿Listo? Ujú. Listo. Santi, la otra frase. Haré maravillas que no han sido hechas. Denos toda la información de esos verbos. Si son simples, si son compuestos, qué persona, qué número, qué tiempo, qué modo, qué voz. El primero, haré, ese es primera persona singular. Sí, Es voz activa. sí, Está en tiempo futuro. sí. En modo indicativo. Muy bien. Y creo que ya. ¿Sí? Ya. Que no han sido hechos, ese es compuesto. Sí. Ese es presente. Que no han sido hechas. Pero un momentico. Pero el verbo es han sido hechas. Han sido hechas. Sí, es todo completo. En este presente no han sido hechas. No dice que las va a hacer, está diciendo que ahorita no son hechas. A mí me suena más pasado, no sé. Han sido hechas. ¿Cierto que es más pasado? Pues es que yo lo veo como que ahorita se dice voy a hacer maravillas que no han sido hechas. Por eso, en este momento no han sido hechas, las voy a hacer. Oscar. Sí, señor, es que precisamente eso le iba a preguntar. O sea, si es un compuesto, solo podría ser pretérito anterior o futuro perfecto según lo que nos dice la definición, ¿sí? Ya que no puede ser un presente. No puede ser presente porque el presente normalmente es simple.
Entonces, mire que eso es importante para poder y de una vez uno determinar. El presente, mire que el presente lo miramos en el anterior. El presente, permítame un segundito, el presente siempre aparece como simple. Aquí en la parte dice los tiempos simples. ¿Cuáles son? El presente, el pretérito indefinido, el pretérito imperfecto y el futuro imperfecto. Mientras que los tiempos compuestos, ¿cuáles son? El pretérito anterior y el futuro perfecto. Entonces, han sido hechas, solo hay dos opciones. O es pretérito anterior o es futuro perfecto. En este caso, entonces, estamos diciendo es un pretérito anterior. ¿Listo? Listo. Listo. Y- ¿Qué más? Bien. Bueno, en este caso, ¿ese verbo tiene persona o es un verbo impersonal? Mm, no, pues habla de cosas, no habla de... No habla de personas, entonces es un verbo impersonal. ¿Sí? De eso alcanzamos a mencionar un poco antes. Hay verbos que no tienen persona. ¿Sí? Son llamados verbos impersonales. ¿Listo? Listo. Modo indicativo, modo subjuntivo, imperativo, Indicativo. indicativo, la voz. Esas maravillas no han sido hechas. En este caso, no tendría voz tampoco porque no tiene persona, ¿cierto? No se muestra como una voz clara. Pareciera que fuera voz activa, pero como no hay persona, entonces no lo determinamos. ¿Listos? Listos. Juan, Señor, la siguiente frase. Por su pecado que habrá cometido. Denos toda la información de ese. pastor, pues la verdad está un poco difícil, pero lo que sé, Hágale tercera preguntas. persona del singular habrá cometido igual tercera persona del singular. Pero es que su es un adjetivo. Solamente estamos en habrá cometido. Ah, no, es que lo vi rojo, pastor. No. Habrá cometido pasado, Pregúntale quién primero. él, Él. Entonces estamos hablando de la tercera persona y es singular. singular. Muy bien. Creo que es pasado. Sí. Y lo otro, la verdad, no lo he entendido muy bien. Estoy ahí como bloqueado con los otros términos. Modo y voz. No, ahí no, la verdad no he entendido muy bien, pastor, qué pena. Se perdió esas clases y ahí se pierde un poquito. Hágale Sí, señor. diga a César que le preste las grabaciones. Sí, señor. Listo. Vamos entonces, tiempos simples, una sola palabra. Tiempos compuestos, dos o más palabras. Tiempos perfectos. Tiempos perfectos. ¿Cuáles son los tiempos perfectos? Tiempos perfectos no necesariamente tiene que ser una o dos palabras o tres palabras, sino que lo que indican los tiempos perfectos es la acción como acabada, como perfectamente terminada, ¿cierto? La acción ya se acabó, no está aunque haya sido en el pasado, no pareciera que fuera, que esto fuera continua, ¿cierto? Por ejemplo, dice, os he dado toda planta que da semilla, ¿sí? Os he dado. ¿Cuándo? En el pasado, ¿cierto? No dice os di, no, os he dado, ¿sí? Planta que da semilla. En el segundo ejemplo es un poco más claro, dice, Oscar, levantó la mano. Sí, señor. O sea que estos tiempos perfectos pueden estar en pasado y en presente, o solo pasado, porque futuro no creo, ¿cierto? Sí, son más que todo, sí, pasado y presente, ¿sí? Acciones acabadas. Dice el otro ejemplo, escribe las cosas que has visto. Ese has visto es una acción pasada, ¿sí? En el caso del escribe está en presente, le está diciendo hoy, escribe, pero ¿qué cosas? Lo que ha visto, o sea, algo que ya lo vio, ¿sí?
Para que podamos notar la diferencia, miremos el siguiente. El siguiente son los tiempos imperfectos. Mire que están los tiempos perfectos y los tiempos imperfectos. El tiempo imperfecto indica la acción como no acabada. ¿Mm? Veía a los prevaricadores y se disgustaba. ¿Sí? Veía, no dice vio. Si hubiera dicho vio, estamos hablando de un tiempo perfecto. Pero dice veía. Veía. Se disgustaba. No dice se disgustó. ¿Sí? Entonces, para que notemos la diferencia entre los dos, el tiempo perfecto es la acción terminada. El tiempo imperfecto pareciera que la acción, o sea, no concluye como la acción, no parece como que ya la hizo y ya paró. ¿Sí? Veía. Entonces, es imperfecto. No lo dice, no dice vio, porque vio, bueno, listo, ya terminó. Veía, queda que ahí como en el aire, ¿cierto? Disgustaba, no dice disgustó. Disgustó sería perfecto. Disgustaba, imperfecto. El otro ejemplo, y le acechaban. ¿Sí? No dice y le acecharon. Si hubiese dicho y le acecharon, sería un tiempo perfecto, porque ya terminó. Pero dice y le acechaban. Ambos están en pasado. Acechaban es un tiempo pretérito, pasado, ¿cierto? Pero en el caso de acechaban, pareciera que como que no concluye. Mientras que si hubiese dicho y le acechó o le acecharon, ya, eso ya acabó. Eso fue en el pasado, eso ya terminó. ¿Sí? No sé si notan la diferencia. Por favor, comuniquen. Ahí está Sí, Claudia. señor, gracias. ¿Sí? ¿O no? Manita Claudia. Sí, pastor, pues más o menos. Entre más avanzan las clases, más confuso se pone. Ay, Dios. La idea es que vaya quedando la idea general. Esto, por ejemplo, en los tiempos, para hacer un análisis gramatical sencillo, pues no necesitamos toda esta información. Ya si quisiéramos ahondar un poco más y ahondar un poco más en el texto que estamos analizando, bueno, quizás sí, pero para un vistazo así panorámico al principio, pues no necesitamos toda esa información. Si determinamos que es pasado, bueno, listo, eso es importante. Eso es importante. Si es pasado, presente y futuro. En ese primer vistazo es importante. ¿Listo? Hermanita Claudia, veía a los prevaricadores y me disgustaba. Díganos la persona, el, el número, el tiempo, el modo, la voz. Eso está, veía, puede ser él, tercera persona, Singular. singular. Está en tiempo pasado, veía. Bueno, no es tercera persona. Es que ¿No? lo que pasa es que parece tercera persona, pero si nosotros leemos la frase, veía a los prevaricadores y me disgustaban. Si no Entonces existiera sería ese me, yo. si no existiera ese me, Oh, ya. mira que la misma oración pudiera decir lo siguiente. Veía a los prevaricadores y se disgustaba, y suena bien. De las dos Sí, maneras suena bien. Lo que cambia es que la persona. persona. Sí, mire que los verbos parecen, en este caso, parecen el primera persona y el tercera persona, mire que se escriben igual. ¿Sí? Veía yo o él. Sí. Disgustaba yo o él. ¿Sí ven? Entonces, mire que hay que tener cuidado. Pero aquí en este caso, podemos determinar que es la primera persona porque está el me. El me. Entonces, yo. Primera persona singular. Listo, dale. Listo, en tiempo pasado, Sí.
está en tiempo simple. Simple, ambos, sí, muy bien. Sí, ambos están en tiempo Y, simple. y son imperfectos, como ya lo vimos. Como que no define la acción si terminó. Es Sí, imperfecta. listo. Modo indicativo. Sí, está indicando, está ¿Sí? afirmando lo que sucedió. Voz activa. Voz activa, quien hace la acción es el sujeto. Yo veía, me Sí, disgustaba, yo, entonces no fui que alguien hizo la acción y recayó sobre mí. ¿Listo? ok. Y número es singular. Singular. Listo. Eh, Manito Felipe, la siguiente oración. Le acechaban. Pregúntale quién es. Le acechaban. A él les echaban, No, pero quién es. ¿O quién? ¿Quién? Si fuera ellos, quién, exacto. Ellos. pero le acechaban es él, ¿no? Pero A él es que les echaban. ese le va a servir para algo. No para la persona, porque dice acechaban. Si fuera él, sería acechaba. Sería hasta la A, no con la N. Entonces esa N nos dice es plural. Acechaban. Pues, es Pero plural. sí, tercera Ellos. persona plural. Ajá, tercera persona plural. Le acechaban está en pasado. Ajá. Eh, ¿Cómo era? ¿Simple? ¿Tiempo simple? Es simple porque es una sola palabra. Tiempo imperfecto. Modo indicativo. Modo indicativo. Voz. Pues, pasivo. Exacto. Mire que ese le está hablando precisamente voz pasiva, o sea, la acción recae en ese caso sobre él, ¿sí? Ellos le acechaban a él. Hermano Alberto. Pastor, una preguntita. Ahí no es presente, porque es que no sé, queda uno como confuso porque no le dice le acecharon, sino le Fuera- acechaban, como si fuera presente. si fuera presente, le acechan. Y no sé, y no quedaría, le acecharon. Bueno, no Le sé. acecharon, es que por eso les digo, hay varios tipos de pasados. Le Sí. acecharon, que es Ya. precisamente es la voz, el tiempo perfecto, Sí, sí. porque ya acabó la acción. Pero en este caso le acechaban, es sí tiempo imperfecto, es pasado Listo. también, pero no concluye la acción. Listo, pastor, gracias. ¿Listo? Confunde, pero sí, Sí, está bien. claro, nos confundimos un poco. Listo. Y el último, ay, perdón, que me fue. El último es el tiempo indefinido. Ya les comparto la pantalla. Los tiempos indefinidos. Entonces, estos tiempos indefinidos no indican claramente cuándo se realizó la acción del verbo. ¿Mm? No indican claramente cuándo se realizó el verbo, si recién o hace mucho tiempo. Ese es un poco más complejo, también no es fácil de determinar. Dice vino, ¿sí?, por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ambos están en tiempo indefinido, ¿sí? No nos dice cuándo fue, ¿cierto? No dice cuándo no da mucha información. Vinieron, de donde vieron el arca, dice allá en 1 Samuel. Marisol, la primera oración, danos toda la información de esos verbos. Vino, es que, Manito Oscar levantó la mano, perdón. Sí, pastor, qué pena, es que tengo como, se me fue todo, se me borró la mente. Vino. ¿Qué dice Oscar? tengo como una pequeña duda. Estos últimos tres tiempos
tienen que ver con los dos primeros? O sea, por ejemplo, yo veo tiempos imperfectos y veo futuro Sí, imperfecto y pretérito imperfecto, veo tiempos indefinidos y veo eh, por aquí un pretérito indefinido. O sea que, por ejemplo, este tiempo indefinido solo serían pretéritos sí. o algo. No, ¿Sí? no escribí ahí, sí. Sí, en este indefinidos creo que solamente están los pretéritos. ¿Sí? Esta clasificación, digamos, es más o menos una clasificación donde un verbo puede ser simple, pero al mismo tiempo puede ser un tiempo imperfecto, ¿cierto? Pues, o sea, cumple algunas características, no solamente una de estas, sino puede ser varias de estas. ¿Listo? Ahora sí, Marisol. Vino, él, Sí. Es decir, tercera tercera persona. persona del singular, Sí. sí, simple, Sí. mm, Tiempo. presente, Vino. vino pasado, pasado, vino. Sí. Simple, Sí. El, el- la voz. eh, la voz activa. Activa. Ajá, el modo. El modo es que se me olvidó cuál era el modo. Indicativo, imperativo. El indicativo. Indicativo. Indicativo, Sí, eh, indicativo. sí, es indicativo. Listo. El otro verbo, tocó. Tocó. Este es presente Tocó. y Presente. tocó. Vino por detrás. Presente, No. eh, Pregúntale cuándo. vino por O si fuera el presente. pasado. Exacto. Si fuera presente sería Tocó. toca. Tocó simple, Sí. imperativo, Imperativo. ¿Está dando una orden? ¿O está ay, no, indicando? es que indicativo. Indicativo. Y la voz. Indicativo y la voz activa. Activa. Muy bien. Listo. Hermanito Ever, ¿se lanza? ¿Lo lanzamos? No déjeme aprender más si la estoy cogiendo, pero necesito pues, aprender más, pastor. Necesito conocer bien los tiempos y todo lo que están nombrando allí, pastor. Bueno. Juan Mauricio, la última oración. Vinieron, Vieron. vieron ellos, Ajá. tercera persona del plural, ¿sí? Muy bien. Vieron, pasado. Sí. Eh, El modo es si está afirmando algo, si está está afirmando. dando una orden o si está, dando como o diciendo algo, pero como si fuera una duda o un deseo o algo como que No, puede ser. es una afirmación, ellos vieron. Exacto, entonces modo indicativo. Entonces, modo indicativo. La voz es si el sujeto hace la acción o si la acción recae sobre el sujeto. El sujeto hace la acción. Exacto. ¿Listo? Sí, va cogiéndole más o menos el hilo al modo y la voz. Sí, señor. Muchas gracias, pastor. Listo. Listo, mis hermanos. Hasta aquí el día de hoy. Hasta aquí ya terminamos lo que son los verbos. Ya tenemos sustantivos, artículos, ¿cierto? Pronombres, adjetivos y verbos. Ya tenemos esos 5. Nos faltan las conjunciones, los adverbios, las preposiciones. Entonces ya casi estamos terminando. ¿Sí? Espero que ya que le echen una repasadita a sus notas para que
y sobre todo hagan el ejercicio. Si están haciendo la tareita de coger los textos bíblicos y subrayarlos con colores, escribirlos con colores. Hermanito Alberto. Sí, señor, sí la estamos haciendo, pero yo no sé si la estaría haciendo bien. Ahí la estoy haciendo, no, pero sí la estoy haciendo. Ahí le he estado cacharreando ahí, pero no sé, hay unas duditas ahí que luego las miramos, pastor. Hay cositas que todavía uno duda. Bueno, Juan está haciendo la tarea. Más o menos, pastor. Ahí llevo, pero muy poquitos versículos. Vuelvo y les digo, esto es como la bicicleta. Si quieren aprender a montar bien, practiquen. Practiquen. Entre más practiquen, más se les va a facilitar. Hermanita Claudia, ¿cómo va con la tarea? Ahí vamos, pastor. ¿Sí está haciendo tarea o casi no? Sí, sí estoy haciendo tarea. Ah, bueno. Hermanito Felipe. Sí, sí le ha quedado tiempo. No, pastor, yo no he hecho todavía. Para que le saque el tiempito. Miren, que le saquen al menos unos 10, 15 minutos diarios, todos los días al menos unos 10 minuticos. Es cuestión de disciplina. 10 minuticos, propóngase después del almuerzo, bueno, listo, por ejemplo. Va, listo, va a coger y voy a coger estos 3 versículos y listo. Entonces no les gasta mucho. O si los 10 minutos no alcanzan los 3 versículos, entonces coja al menos 2 o un versículo. Y así todos los días y lo verá que se les va a facilitar. Cristian, ¿cómo va con la tarea? Bien, sí, señor. Ahí lo malo es que lo que dice su merced, pues yo hago la tarea, pero ya el resto de la semana no hago nada más, sino hasta la próxima tarea. Pero entonces sí falta es práctica, pastor. Sí, exacto. Hermanito Santiago, hermanito César, ¿cómo van con la tarea? Sí, pastor, ahí vamos, de a poquito. Okay. Pero sí, Santi. la hicimos. Yo también empecé poco, pero empecé solamente con los verbos. El resto no, la verdad no lo he mirado. Empecé poco con los verbos. Marisol, ¿cómo va? También, pastor, tengo ahí, pero he estado mirando lo último de los verbos, pero todavía se me dificulta un poco. Sí. Hermanito Oscar. Pues, pastor, desde el primer capítulo de Ruth, todas las palabras, estaba haciendo lo que su merced nos dijo de los verbos, pero después de esta clase toca modificar bastante eso. Ok. ¿Y la hermanita Marcela sí estuvo en clase hoy o Ahí sí está estuvo un haciendo tarea? ratico, no, ahí estuvo un ratico y ¿Se fue? se fue. Ah, bueno. Listo, mis hermanos. Entonces, el Señor les bendiga y si el Señor nos da vida, nos vemos mañana. Pastor, buenas noches. Estas clases quedan grabadas, las están grabando. El hermano César las está grabando. Para empezar a mirarlas y ponerme